Muy bien, vamos a seguir con la segunda exposición. Dentro del sílabus, del índice del curso, la segunda exposición se titula La teología católico-romana después del Vaticano II, los nuevos teólogos de Hanskin a Joseph Ratzinger. Bueno, vamos a dedicar las dos siguientes exposiciones a esa teología católica por varias razones. Una, porque viven ustedes en un país que es mayoritariamente católico. Luego será más o menos practicante, se lo creerá más o menos, etcétera, pero viven ustedes en un país que es mayoritariamente católico. Dos, porque el Perú está en un subcontinente que es mayoritariamente católico, que es Centro y Suramérica. Es decir, eso no tiene vuelta de hoja. Y tres, porque efectivamente esos teólogos católicos han influido enormemente en la marcha de la teología católica y, como veremos en la segunda exposición, en la exposición que va después de esta sobre la teología de la liberación, con un peso enorme. Es más, explica mucho de la situación del papado actual y de lo que les espera a ustedes en el futuro, si yo no me equivoco, que creo que no me equivoco. Vamos a ver, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, y de ahí el título de Teologías para después de guerras mundiales, después de acabar la Segunda Guerra Mundial y nada más morir Pío XII, que es el Papa de la Segunda Guerra Mundial, al que se intenta incensar lo más posible, pero, por ejemplo, uno de los logros de su pontificado fue ayudar a los criminales de guerra nazis a huir de Europa. Y, de hecho, en Italia se creó lo que se llamó la Ruta de las Ratas, no la llamaban así, la empezaron a llamar así otros, que por orden directa del Papa Pío XII y bajo un obispo germánico que se llamaba Alois Udall, permitió que fueran escapando todos los criminales de guerra nazis y aliados. Por ejemplo, la Ruta de las Ratas, que pasaba algo por España, pero fundamentalmente pasaba por Italia y de ahí salía Hispanoamérica, es la que permitió que Eichmann llegara a la Argentina, es la que permitió que Mengele llegara a la Argentina y la que permitió que muchísima gente se salvara. Luego, una vez en el continente, generalmente les fue bien porque era gente preparada. Es triste decir esto, pero claro, era gente infinitamente más preparada que los paraguayos, que los argentinos, que los brasileños, y más o menos se fueron colocando todos bien. Algunos se fueron a Estados Unidos, les borraron su pasado nazi y consiguieron que los norteamericanos colocaran el primer hombre en la Luna, porque todo el programa espacial de Estados Unidos lo diseñó gente de las SS. Wernher von Braun era un oficial de las SS que decidió que, puesto que les iban a capturar como prisioneros, mejor entregarse a Estados Unidos. Nunca los soviéticos, que eran comunistas, los británicos ya iban a desaparecer como gran potencia, luego nos entregamos a los americanos y hicieron muy buena carrera. Wernher von Braun acabó colocando varios hombres en la Luna, o sea que no les fue mal del todo. Alguno lo atraparon como a Eichmann, pero eso fue la excepción. Nada más concluir el pontificado de Pío XII, que además era un hombre muy involucrado en todo este tipo de cosas, efectivamente la Iglesia Católica tiene que cambiar. No crean, porque esto además forma parte de la propaganda católica, y yo reconozco que esta es una propaganda muy bien articulada. Mentir durante milenio y medio da mucha práctica a la hora de falsear la historia. No crean ustedes que el Vaticano II, como decía Juan XXIII, es un nuevo Pentecostés que cambió la Iglesia, etcétera, etcétera. El Vaticano II, como otros concilios de la historia de la Iglesia Católica, es un intento de adaptarse a las nuevas estructuras del poder internacional. Es decir, si en vez de haber ganado la guerra los Estados Unidos de América y convertirse en la potencia hegemónica de la parte del mundo donde está la Santa Sede, la guerra la hubiera ganado Hitler, pues seguramente no hubiera habido Vaticano II. Es decir, ninguna necesidad de cambiar cosas que se han enseñado durante siglos. Habiendo ganado la guerra Estados Unidos y habiéndose además convertido Estados Unidos en la garantía de que no iba a haber una invasión comunista en Europa Occidental, pues el Vaticano II tenía que cambiar de acuerdo al gusto norteamericano. Por ejemplo,
La Iglesia Católica ha sido extremadamente antisemita durante aproximadamente 1 milenio y medio. Las leyes de Hitler de Nuremberg de 1933 son fundamentalmente una copia de las leyes de la Santa Sede para los judíos. De hecho, las leyes antisemitas en el Estado Vaticano se estuvieron aplicando hasta inicios del siglo XX. Y, por cierto, algunos de los episodios terribles que se produjeron todavía a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX fue el secuestro de niños judíos. Es decir, había casos, hay un caso famoso, el caso de Eugenio Mortara, del que dicen que Spielberg va a hacer una película, no sé si al final la hará o no, que es un pobre niño judío que vive en Roma y que en un momento determinado lo cuidaba una criada que era católica. Y cuidaba bien al niño, le tenía mucho cariño, y en un momento determinado la criada decide bautizar al niño en secreto. De modo que, aprovechando que el niño no se podía defender, en un momento que lo lleva a pasear, lo acerca a una fuente y lo bautiza. Como el niño ya no era judío desde el momento en el que se había bautizado, y por supuesto la Iglesia Católica no podía tolerar que unos padres judíos criaran a un niño católico, secuestran al niño. Y se inicia un famoso proceso que por supuesto pierden los padres, y además el niño en un momento determinado incluso se convirtió en sacerdote. Y esto era muy común, es decir, el caso de secuestro de niños judíos porque una ama de llaves piadosa los había bautizado fue algo muy común en Italia hasta el siglo XX. No fue menos común las explosiones de antisemitismo, posiblemente uno de los intentos mayores de lavado de cara que se lleva haciendo desde hace décadas es mostrar que Polonia solamente fue una víctima de los nazis y de los soviéticos. Polonia fue el país más antisemita del periodo de entreguerras, desde luego mucho más que Alemania e incluso mucho más que Austria. Y de hecho continuamente había pogromos, es decir, saqueos, violaciones, palizas y asesinatos de judíos, generalmente atizados por sacerdotes católicos, a los cuales muchas veces se premiaba dándoles la dirección de una universidad católica, una mejor parroquia, ascendiéndolos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, el antisemitismo católico pues, duró, desde luego, hasta el Vaticano II, con episodios que yo les podría contar en abundancia. Por ejemplo, hace años yo estuve redactando las memorias del que era presidente de la comunidad judía en España, que era un judío de origen polaco, y él siempre me dijo que los polacos eran muchísimo más antisemitas que los alemanes. Es decir, los nazis habían sido los nazis, pero los alemanes en general eran mucho menos antisemitas que los polacos. Los polacos eran mucho peor. Y es algo que he oído a muchísimos judíos que vivieron en Polonia. Y es verdad. Y esa es una de las cosas que, por supuesto, hay que ocultar. Y más con un papa polaco que vivía en aquella época por allí. O sea, ese es uno de los aspectos que hay que ocultar. Pero el antisemitismo católico era tremendo. Por ejemplo, mi padre, que en el año 48 era católico, y militaba en Acción Católica, pues estuvo en una ceremonia en la que llevaron a jurar a todos los chicos de la parroquia que no consentirían que se creara el Estado de Israel. Porque en qué cabeza cabía que Tierra Santa iba a estar controlada por los judíos. De modo que ese antisemitismo era obvio. Pero el antisemitismo no se podía mantener después de la derrota de Hitler y sobre todo después de la victoria de los Estados Unidos. O sea, era algo imposible. De manera que una de las primeras cosas que liquida el Vaticano II, al menos oficialmente, es el antisemitismo, con la declaración Nostra Aetate, en la que se lamenta vehementemente el antisemitismo del pasado. Tampoco era posible que la Iglesia Católica negara la libertad religiosa. La Iglesia Católica ahora puede decir lo que quiera sobre la libertad religiosa, pero ha sido el mayor enemigo de la libertad religiosa durante milenio y medio. Exterminó poblaciones enteras durante la Edad Media y durante el periodo de la Reforma, precisamente porque la libertad religiosa era absolutamente inaceptable. En España, por ejemplo, todas las constituciones liberales del XIX son constituciones sin libertad religiosa por presiones de la Iglesia Católica. Y todavía después de la Segunda Guerra Mundial, España quedó fuera del Plan Marshall porque la única
condición que el gobierno de Estados Unidos ponía al gobierno de Franco para que España se beneficiara del Plan Marshall, del plan de ayuda de reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, era que dejara respirar a los protestantes. Es decir, ni siquiera les pedían que la Iglesia Católica dejara de ser la religión oficial, podía ser la religión oficial, pero por lo menos pedían que los evangélicos españoles tuvieran cierta libertad, y los obispos se negaron y, por supuesto, ya podían estar muriéndose los españoles de hambre por las calles, que por supuesto se morirían de hambre, pero se morirían de hambre en la idea de que no iban a ser contaminados por la herejía protestante. El Vaticano II tampoco puede seguir en esta situación, porque efectivamente Estados Unidos es una nación basada de manera muy clara en la libertad de conciencia y la libertad religiosa, y el Vaticano II también cambia en el tema de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa. Muchísimas gracias. Y junto con esto, el Vaticano II tiene que admitir incluso dos de los caballos de batalla que ha tenido con la reforma protestante del siglo XVI y aceptarlos porque no le queda más remedio, que son los cultos no en latín sino en la lengua vernácula. Supongo que Lutero y Calvino estarían aplaudiendo desde el otro mundo, viendo cómo al final la Iglesia Católica, a casi 5 siglos de distancia, va su brazo a torcer, y la edición de la Biblia en la lengua vernácula, en la lengua original de la gente. Es verdad que las Biblias católicas siguen llevando notas, y uno llega a la Biblia católica y de pronto llega a Mateo 13, 44, 45, donde se habla de los hermanos y las hermanas de Jesús y se da el nombre, y por supuesto vas a una nota donde te dice que los hermanos son todo menos hermanos. Pero la Biblia, al final, las ediciones católicas empiezan a encontrarse en cualquier lengua. Es verdad que muchas son versiones ecuménicas, en el sentido de intentar domesticar a los evangélicos, que son muy agresivos, sobre todo en ciertos países. Y es verdad que muchas ediciones de la Biblia ya han empezado a cambiar el vocabulario. Por ejemplo, cuando se llega a justificar, la justificación, etcétera, etcétera, inmediatamente han ido cambiándolo por otras palabras, porque no van a conceder que la Biblia enseña la justificación por la fe, que fue el inicio de la Reforma. Eso ni lo sueñe nadie. Pero lo cierto es que el Vaticano II obligó a la Iglesia Católica a aceptar algunos aspectos simplemente porque la guerra mundial al final la había ganado quien la había ganado y no había más remedio. Por supuesto, esto provocó resistencias dentro de la Iglesia Católica, porque claro, toda la vida te han enseñado que los protestantes son herejes y se condenan, y ahora se convierten en hermanos separados. Y te han enseñado que los judíos son poco menos que lo peor del mundo y ahora son nuestros hermanos mayores, y evidentemente esto provoca resistencias y que fuera de la Iglesia no hay salvación, y ahora resulta que se pueden salvar hasta los musulmanes, y esto lógicamente removió a mucha gente. O sea, que te enseñen una cosa distinta, pues claro, es como si Alicia llega el domingo y cuando predica dice que la Trinidad es falsa, ¿no? La gente se queda ahí y dice, ¿qué ha bebido Alicia? Entonces, evidentemente el Vaticano II provocó una situación grave. Hubo gente que se separó de la Iglesia Católica porque consideraba que sobre todo las enseñanzas de que uno se podía salvar fuera de la Iglesia Católica eran absolutamente inaceptables, pero también por la obediencia jerárquica que existe dentro de la Iglesia Católica, pues la mayoría se quedó ahí, incluso contentísima, porque la Iglesia se renovaba, los signos de los tiempos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con el Vaticano II? Pues claro, el Vaticano II reformó pocas cosas, es decir, hay reformas que son casi cosméticas, ¿no? De pronto la misa podía decirse en italiano o en español o en francés en vez del latín, pues dejó de decirse en latín, porque salvo 4 personas, pues el resto prefería enterarse de lo que decía el sacerdote, ¿no? El sacerdote oficiaba de espaldas a la congregación. Bueno, pues empezó a oficiar hablando a la congregación como si fuera un protestante, etcétera, etcétera. Bueno, pues evidentemente eso fueron algunas de las reformas. Pero el Vaticano II también intentó mantener en pie todo el edificio sin cambiarlo, es decir, no revisar ningún dogma que fuera específicamente católico. Nadie se puso a discutir la infalibilidad del Papa, nadie se puso a discutir los dogmas marianos, etcétera, etcétera. Es decir, los dogmas que hay se quedan, y de hecho el 1 de noviembre de 1950 Pío XII
había declarado el dogma de la Asunción de María, o sea, esto se va a quedar todo ahí, pero, en fin, se supone que abrimos algo las ventanas. ¿Qué pasa cuando se abren las ventanas? Pues hombre, lo que pasa cuando se abren las ventanas es que como venga aire se vuelan los papeles. Y la Iglesia Católica lleva un periodo de más de medio siglo de papeles volando, con el gran problema de que en ocasiones ese vuelo de papeles va en buena dirección y en otros la influencia, por ejemplo, de Rudolf Bultmann es enorme, porque los teólogos católicos importantes han sido todos o centroeuropeos o hispanoamericanos, y tanto los centroeuropeos como los hispanoamericanos están muy influidos por la teología de Bultmann. Esto provoca algo que es verdaderamente tremendo dentro de la teología católica, porque luego además algunos de los teólogos católicos son muy buenos historiadores y conocen muy bien la historia del cristianismo. Esto provoca, por un lado, y voy a intentar desarrollar esto con varios ejemplos, provoca por un lado que les resulta imposible creer la mayoría de los dogmas católicos. Es decir, cuando una persona conoce la historia del cristianismo, es imposible creer en la infalibilidad del Papa, porque, primero, la infalibilidad del Papa se definió como dogma en 1871 en el Concilio Vaticano I. Y claro, no hay quien se crea que un dogma supuestamente tan importante tardaron en definirlo hasta 1871. Es más, todo el mundo sabe que la infalibilidad del Papa se define en 1871 porque Italia, después de siglos de estar dividida en pequeños estados, uno de los cuales eran los estados pontificios, decide reunificarse, quiere tener su capital en Roma, lo que es bastante lógico históricamente, y eso significa el final de los estados pontificios. Y en un último intento de resistir la unificación italiana y perder sus estados, el Papa decide que es infalible. No convenció ni a los católicos italianos. Es decir, Italia se reunificó igual, la capital de Italia se convirtió en Roma y sigue siendo hasta el día de hoy, y por supuesto no tuvo mayor efectividad, pero ya el Papa era infalible. Claro, el que conoce las discusiones del Vaticano I sobre la infalibilidad, con los obispos católicos que conocían historia, diciendo esto es un disparate, esto no se ha enseñado jamás, e incluso en la Edad Media hay una bula que define la infalibilidad del Papa como una doctrina diabólica, pues claro, realmente la gente que conoce la historia se da cuenta de que no puede sostener esos dogmas, como no puede sostener la Inmaculada Concepción de María, es decir, que María nunca tuvo pecado, porque entre otras cosas, un teólogo católico tan importante como Santo Tomás de Aquino niega la Inmaculada Concepción. Y de hecho, al final, en el periodo de la Reforma, el Papa tuvo que prohibir las discusiones sobre la Inmaculada Concepción porque, por ejemplo, los dominicos, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, no creían en la Inmaculada Concepción, que finalmente es un dogma que se define a finales del siglo XIX. Claro, cualquier teólogo católico que, aparte de conocer el catecismo, conoce la historia del catolicismo, que es la historia que no conocen los católicos por regla general, no puede sostener la mayor parte de la teología católica. ¿Qué hubiera significado esto si efectivamente se hubiera producido un regreso a la Biblia? Bueno, pues hubiera significado que buena parte de los teólogos católicos, especialmente los más importantes, hubieran dinamitado totalmente el edificio católico y con 500 años de retraso se hubieran colocado en el punto en el que se colocó Lutero y otros reformadores. Pero el gran problema de los teólogos católicos es que en lugar de regresar a la Biblia, regresan a Bultmann. Y entonces, mientras por un lado es verdad que te dicen la mayoría de los dogmas católicos no tienen pie ni cabeza, no tienen justificación histórica, contradicen siglos de historia del cristianismo, etcétera, etcétera, al mismo tiempo tienen una visión bultmanniana de la Biblia. Por ejemplo, es el caso de un teólogo, le voy a dedicar un par de minutos, pero es un personaje de cierta relevancia, que se llama Eduard Schillebeeck. ¿A ustedes no les suena Schillebeeck? Yo padecí sus libros.
pero es un ejemplo de esa teología católica. Schillebeeckx. Schillebeeckx es un teólogo holandés que podía haber tenido un apellido más sencillo, llamarse García o algo así. Bien, Schillebeeckx murió en el 2009, había nacido en 1914 y es uno de los teólogos verdaderamente importantes desde el Concilio Vaticano II. Es decir, es uno de esos teólogos católicos que, en su caso, era dominico, era un personaje que había estudiado, o sea, era de la gente que, aparte de conocer la Suma Teológica de Santo Tomás, se había dedicado a leer a los teólogos, entre ellos a Rudolf Bultmann, y en un momento determinado es uno de los teólogos asesores del Concilio Vaticano II. Asesor sobre todo de los obispos holandeses. Incluso en 1966 él es uno de los inspiradores del catecismo holandés, que a ustedes, por supuesto, no les sonará nada, pero que fue un terremoto en los años 60 porque la Conferencia Episcopal holandesa decidió sacar un catecismo donde negaba la veracidad de pasajes de las Escrituras. Y entonces, dentro de la línea bultmanniana, pues en fin, lo de Adán y Eva, eso, en fin, eso era un mito, una leyenda, lo que ustedes quieran, y tenía otras conclusiones de este tipo. Y claro, lógicamente el catecismo holandés que autorizaron los obispos holandeses, pues en algunos aspectos contradecía la Biblia e incluso contradecía el dogma católico. Como el catecismo holandés tuvo tantísimo éxito, en España, por ejemplo, se publicó. Pero para que se publicara en España tenía que llevar un librito negando lo que decía el catecismo holandés, que es algo verdaderamente maravilloso. Esa edición del catecismo holandés que yo tenía y la guardaba como oro en paño se ha perdido en uno de mis exilios y no sé dónde andará ahora, pero cuando yo lo leí en su día y lo leí varias veces llamaba la atención porque tú ibas leyendo el catecismo holandés y decías, pero bueno, si esto es Bultmann, o sea, esto de católico ya tiene poco. Tiene algo, le quedaba alguna cosa, pero poco. Y entonces ibas al librito que había redactado uno de los obispos españoles y ya te enseñaba la verdad y lo que era lo que enseñaba la Iglesia Católica. En un momento determinado, Schillebeeckx, que además era un personaje, claro, era enormemente popular, publica un libro que se titula Jesús, historia de un viviente. Jesús, historia de un viviente, yo creo que es uno de los libros más aburridos que yo he leído en mi vida. Y además era un libro enormemente largo, se supone que es una biografía de Jesús sobre poco más o menos, es pesadísima. Yo, sinceramente, admiro a los miembros del Santo Oficio que leyeron el libro para encontrar los errores doctrinales, porque leer aquello era una verdadera tortura, o sea, un libro aburrido, pesado. En general, la mayoría de los teólogos católicos después del Vaticano II son pesadísimos. Yo creo que la gente los sigue porque no los ha leído, como a Gustavo Gutiérrez, del que luego hablaré. Pero el Jesús, historia de un viviente, era un libro pesadísimo. Pero era un libro tremendamente bultmanniano. Negaba la divinidad de Jesús, negaba la concepción virginal de Jesús y negaba casi todo como lo hubiera negado Bultmann. No era totalmente bultmanniano, seguramente era neobultmanniano, pero en principio negaba verdades fundamentales. Y lo peor del asunto, y aquí es donde cayeron sobre Schillebeeckx, es que negaba la infalibilidad del Papa. De manera que 2 años después de la publicación de su libro lo convocó el Santo Oficio acusándolo de 9 herejías. En la Edad Media lo hubieran torturado y lo hubieran quemado en la plaza pública, pero eso en los años 70 ya no se podía hacer. Queda feo quemar a alguien en la hoguera. Buscan otras maneras de presionarte, pero lanzarte a la hoguera de momento es algo que está muy mal. Y a pesar de que la Santa Sede lo acusó en 1976 de 9 herejías, todavía en 1981 andaban detrás de él, porque lo protegían los obispos holandeses y además él escribió un librito donde daba unas clarificaciones en las que se veía que efectivamente negaba verdades fundamentales. Cuando lo volvió a convocar Roma, él dijo que no iba y además dijo una verdad como un templo, que es que la Congregación para la Doctrina de la Fe pues no es ni más ni menos que el antiguo Santo Oficio, es decir, la Inquisición.
Y Schillebeeck es un personaje que ya en el colmo, en el año 1981, le dio la Fundación Erasmus el premio Erasmus, que es un premio muy prestigioso en Holanda y en la Unión Europea, como diciendo, será un hereje, pero usted no lo puede tocar. Es verdad que Schillebeeck, después de que empezaran a perseguirlo en los años 80, yo creo que no escribió nada más de relevancia y murió en el año 2009. Murió además con más de 90 años, porque claro, la verdad es que estos teólogos viven mucho tiempo. Hans Küng, del que voy a hablar ahora, va a cumplir 90 años el mes que viene. Pero efectivamente Schillebeeck es un ejemplo de lo que ha pasado con la teología católica. Es decir, al tener cierta libertad, esa teología podía haber vuelto a la Biblia y en lugar de volver a la Biblia se inspiró en Bultmann. Y entonces, si por un lado, simplemente por el conocimiento histórico, te pueden decir que hay una serie de dogmas católicos que son totalmente falsos, por el otro lado, sin embargo, no van a volver a la Biblia porque son bultmannianos. Y esa es la gran tragedia de la teología católica en términos generales. Hay alguna excepción de la que hablaré seguramente al final de la siguiente exposición, pero esa es la cuestión. Es el caso también del teólogo católico más importante después del Vaticano II, y sigue siendo el teólogo católico más importante, aunque a mí a veces me parece de una superficialidad que me asusta. Es decir, parece algo, dice con una ampulosidad unas cosas que dices, pero si eso es la cosa más sencilla del mundo, ¿no? O sea, me parece como el niño que ha descubierto las orugas y de pronto viene a casa hablándote de las orugas, ¿no? Y entonces es lo que me pasa con Hans Küng. Hans Küng es suizo, nació en 1928 y es un personaje muy curioso porque es la evolución del sacerdote y teólogo que podría haber hecho una gran carrera dentro de la Iglesia Católica y prefirió ir por su camino, lo cual es una muestra de integridad, pero claro, su camino ha terminado en lugares poco recomendables. Es muy interesante que Hans Küng durante muchos años fue amigo íntimo de Joseph Ratzinger, el que llegó a ser el Papa Benedicto XVI. Y de hecho, durante la primera parte de su vida, por ejemplo, a Ratzinger y a Küng los nombraron teólogos asesores de Juan XXIII, del Papa Juan XXIII, en el Concilio Vaticano II, hasta que el concilio acabó en 1965. De hecho, Küng quería tanto a Ratzinger que Küng, en un momento determinado, es el que consigue que la Universidad de Tubinga le nombre a Ratzinger catedrático de teología dogmática. Y luego Ratzinger le va a devolver el favor consiguiendo que a él también le nombren catedrático. Es decir, era gente muy unida y que se identificaba mucho. Hans Küng ha escrito 3 volúmenes de memorias. Yo he leído los 2 primeros y tengo el tercero al lado de mi cama para hincarle el diente un día de estos. Y la verdad es que es muy entretenido para comprender lo que fue el Vaticano II, para ver lo que piensan los teólogos católicos que saben de lo que hablan y para ver lo que ha sido la evolución de la Iglesia Católica. Por ejemplo, él cuenta que los teólogos, que eran teólogos especialistas, que sabían de lo que hablaban y que eran católicos, llegan todos al Vaticano II convencidos de que hay dogmas católicos que son falsos. Y ahí existe la primera división, porque algún teólogo católico muy importante, como Karl Rahner, decide que como ya se ha definido como dogma, no vamos a tocarlo. Es decir, no armemos lío. Es verdad que eso no es cierto, pero no armemos lío. Ya lo han definido como dogma, como digamos que un dogma definido es falso, se va a armar la marimorena y entonces mejor no lo tocamos. Mientras que había otros teólogos, como era el caso de Hans Küng, que decían, no, es que si es falso, eso tenemos que reexaminarlo y sacarlo. Porque ¿cuál es el sentido de que la gente se vea obligada a creer dogmas que no son verdaderos? Otra de las cuestiones es qué hacían con las iglesias que no eran la Iglesia Católica. Y aquí lo que cuenta Hans Küng en sus memorias es fantástico, porque dice que en una reunión de los teólogos católicos que sabían lo que había, de pronto dicen, bueno, nosotros empezamos reconociendo que Lutero tenía razón y luego caminamos hasta donde lleguemos. Claro,
que en una iglesia en la que Lutero todavía tiene 2 excomuniones encima, y todavía se escriben panfletos denigrando la figura de Lutero y mintiendo y calumniándolo, los teólogos más brillantes de la época dijeran: aquí lo primero que hay que hacer es reconocer que Lutero tenía razón y a partir de ahí a ver hasta dónde llegamos, dice desde luego muchísimo. Es decir, una cosa es la cara que la Iglesia Católica da a sus pobres fieles y otra cosa es lo que la gente enterada de la realidad piensa dentro de la Iglesia Católica. Porque esto no era un cura de pueblo con lecturas. Estos eran los asesores teológicos de los obispos, de los cardenales, en el Vaticano II. Y concretamente a Hans Küng lo nombró el mismo Papa, como a Joseph Ratzinger. Y claro, el gran petardazo primero, el gran golpazo primero, lo da Hans Küng cuando en 1971 publica un libro que se titula Infalible, entre interrogantes, y llega a la conclusión de que la historia demuestra de manera absolutamente innegable que el cristianismo jamás ha creído en la infalibilidad del Papa. Y que incluso a lo largo de siglos la idea de creer que el Papa era infalible se consideraba herética e incluso hay una bula papal en la Edad Media que considera que afirmar que el Papa es infalible es una doctrina del diablo. Claro, de un Papa diciendo que creer en la infalibilidad del Papa es creer una doctrina del diablo, a definir como dogma de fe en 1871 la infalibilidad del Papa, el triple salto mortal teológico es verdaderamente gigantesco. Y el libro de Hans Küng, pues por supuesto, provocó una reacción tremenda, porque Hans Küng, en última instancia, había puesto el dedo en la llaga. Es decir, aceptemos que ese dogma es una falsedad. No tiene ninguna base bíblica, no tiene ninguna base histórica y en realidad va en contra de la Biblia y de la historia. Antes de eso, Hans Küng se había doctorado en teología con un libro que es muy interesante, un libro que se publicó en 1964 que se titula Justificación y que es sobre la justificación por la fe. Es decir, Hans Küng hizo su tesis doctoral para demostrar que la justificación por la fe era una doctrina bíblica. Tuvo de director de tesis, que le dejaron que le dirigieran la tesis, a Karl Barth, y por supuesto lo que intenta es demostrar que, hombre, la justificación por la fe a lo mejor la podríamos encajar dentro del dogma católico, porque es que de verdad la Biblia es muy clara, la justificación no es por obras, la justificación es por la fe. La tesis fue muy bien calificada. Hans Küng obtuvo el grado de doctor y en sus memorias cuenta algunas anécdotas deliciosas de Karl Barth. Por ejemplo, Hans Küng vivía en Roma, que era donde estaba acabando sus estudios de doctorado, y Karl Barth vivía en Suiza, y entonces él iba a verle de vez en cuando, porque claro, no existía internet, no podías mandar el capítulo de la tesis online, y entonces iba de vez en cuando a Suiza a ver a Karl Barth y de paso visitaba a su familia que también vivía en Suiza. Y en esa época en que Pío XII está ya muriéndose, está más para allá que para acá, estaba en una situación más o menos en coma, de pronto un sacerdote publica en una revista que Cristo se le ha aparecido a Pío XII. Parece ser que además el sacerdote cobró muchísimo dinero por contar esto y Pío XII en esos momentos, vamos, no podía decir ni tráiganme un café, o sea que no lo podía desmentir, con lo cual el sacerdote hizo un negocio. Como en Roma, en contra de lo que puedan creer los pobres católicos en Lima o en Buenos Aires o en México de fe, saben las cosas y saben que obispo se acuesta con niños y saben que cardenal está metido en historias y todo lo demás. Los pobres fieles infelices no se enteran, pero en Roma, a fin de cuentas, es un pueblo grande y se sabe todo. Hans Küng, que sabía la verdad de lo que había escrito el sacerdote, estaba horrorizado. Y él cuenta que yendo a ver a Karl Barth iba pensando: yo espero que Karl Barth no me pregunte sobre esto, porque me va a poner en un compromiso,
mi Iglesia queda muy mal, con razón, porque ¿cómo pueden tolerar a un sacerdote que le den dinero en una revista por decir que Cristo se ha parecido al Papa? Esto es un disparate. Y el pobre hombre hizo el viaje con la congoja de a ver si Calvert me va a decir algo. A lo mejor con un poco de suerte no me dice nada. Hans Küng llega a la casa de Calvert y lo primero que le dice Calvert es: «Hombre Hans, ¿qué piensa usted de eso que dicen de que Cristo se le ha parecido al Papa Pío XII?» Y Hans Küng agacha la cabeza, en fin, a ver cómo puede no responder. Y Calvert sigue todavía hurgando más en la herida y dice: «Es que sería la primera vez que Cristo se ha parecido a alguien desde Pablo de Tarso en el camino de Damasco». Hans Küng aguantando el chaparrón y de pronto Calvert le dice: «Pues mire, yo creo que es verdad. Yo creo que Cristo se le ha parecido al Papa Pío XII y le ha dicho: Pío, Pío, ¿por qué me persigues?». Bueno, Calvert, aparte de ser un gran teólogo, aunque estuviera equivocado en algunas cosas, tenía mucho sentido del humor. Pero Hans Küng lo recuerda como el sentido del humor que tenía Calvert y la vergüenza tremenda que él pasó. Ya pueden ustedes imaginarse que un teólogo católico que conoce muy bien la historia, Küng es un personaje que conoce magníficamente bien la historia de la Iglesia Católica y por eso no está dispuesto a comulgar con ruedas de molino, y que en 1971 escribió el libro Infalible entre interrogantes, que hubo algún teólogo católico que pretendió contestarle, pero hizo el ridículo, porque lo que decía Hans Küng no tenía más vuelta de hoja. Bueno, pues en el año 1979 Juan Pablo II se hartó de él y le quitó el permiso para enseñar como teólogo católico. Por supuesto, le dio exactamente lo mismo. En la Universidad de Tubinga, donde él enseñaba, lo cambiaron de departamento y se quedó absolutamente tan fresco. Pero claro, como la base al final de Hans Küng es no el regreso a la Biblia, que eso sería absolutamente maravilloso, sino que es la teología liberal, pues Hans Küng ha ido de mal en peor. Por ejemplo, en el año 1986 ya estaba participando en el tercer encuentro teológico budista cristiano, lo cual, en fin, dice bastante de Hans Küng. En los años 90 empezó a defender la tesis de que la única manera de que hubiera paz en el mundo era que todas las religiones se pusieran de acuerdo. De hecho, en 1991 él da una conferencia, que fue una conferencia célebre, que se titulaba «No habrá paz entre las naciones hasta que haya paz entre las religiones». En todos estos años, yo no sé cómo Hans Küng no se ha dado cuenta de que por ese camino no llega a ningún lado, porque él ha contado alguna anécdota muy entretenida. Por ejemplo, cuando surgió toda la historia del diálogo entre civilizaciones, que lo lanzó el gobierno islámico de Irán, le invitan a uno de estos diálogos y le invitan porque él es un teólogo católico importante. Y entonces Hans Küng se cree que van a poder hablar y que efectivamente pues los teólogos que van de otras religiones van a poder debatir, no van a intentar convencer, pero van a poder debatir con los teólogos musulmanes. Y entonces se levanta uno de los ayatolas y le dice: no, el diálogo no es así. El diálogo es que nosotros hablamos y ustedes escuchan. Lo cual debería de haber bastado como para que Hans Küng se diera cuenta de hasta dónde llevaba ese camino, pero no se dio cuenta. En 1998, todavía más en la línea del disparate, Hans Küng publicó un libro, que es verdad que lo coescribió con otro autor que se llamaba Walter Jens, un libro que se llamaba Morir con dignidad, donde aceptaba la eutanasia. Y empieza a defender la eutanasia, que es una de las cuestiones que él ha defendido en los últimos años, igual que, por ejemplo, es un defensor del aborto. O sea, que quiero decir que Hans Küng ha ido desviándose en ese sentido. Y en el año 2005 se produjo algo que fue notable, y es que volvió a encontrarse después de décadas con su amigo Ratzinger, que por aquel entonces era el Papa Benedicto XVI, y estuvieron charlando durante varias horas. Y sucedió algo que él refiere en sus memorias y que es verdad, y es que empezando los dos la carrera al mismo tiempo, mientras que Hans Küng pretendió ser íntegro
como teólogo, la verdad es que se equivocó en muchas cosas, pero él lo que pretendía era ser honrado con lo que él veía. Joseph Ratzinger lo que quería era avanzar en la carrera eclesiástica. Y por supuesto le hicieron obispo y después lo crearon cardenal y al final lo eligieron papa. Y yo creo que el gran drama de Ratzinger es que lo eligieron papa para darse cuenta de que no podía cambiar absolutamente nada. Hay gente en el mundo eclesiástico y en el mundo político que desarrolla lo que yo llamo la teología del tren. Es decir, no hay manera de cambiar la dirección del tren salvo que llegues a la locomotora del tren. Pero para llegar a la locomotora del tren te tienes que subir al tren con el destino que tiene e ir pasando de vagón en vagón, y cuando tú llegas a la locomotora tú cambias el destino. Bueno, a mí la experiencia me dice en políticos y en obispos, como el caso de Ratzinger, que cuando llegas a la locomotora tú sigues el trayecto que había marcado exactamente igual. Es decir, es verdad que a lo mejor tú llevas ahora los mandos del tren, pero el tren sigue en la misma dirección, que fue lo que le pasó al pobre Ratzinger, que se va a pasar toda su vida hasta que se muera, que parece ser por un mensaje de las últimas horas que puede que esté cerca, se va a pasar sin salir del Vaticano porque sobre él pesa una orden internacional de búsqueda y captura como cómplice en la cobertura de delitos de abuso de niños, y el que pensaba en su momento que si abdicaba se iba a poder retirar a un monasterio muy bonito de Alemania, pues se va a pasar lo poco que le queda de vida en el Vaticano sin poder salir porque le pueden detener en cualquier momento. Pero volviendo a Hans Küng, parece que la cena entre ellos fue muy agradable, pero no mucho más allá de eso. En el año 2010 escribió un libro que se titula Was ich glaube, lo que yo creo, que yo lo he leído hace poco en inglés, y la verdad es que Hans Küng es un personaje que ha ido a peor, y en este sentido es claro, y de hecho el último libro que yo conozco de él, que es Erlebte Menschlichkeit, que sería algo así como Humanidad Experimentada, es un libro donde incluso defiende el suicidio asistido, y él mismo dice que llegado el caso, pues que efectivamente él se pensaría el suicidarse si alguien le ayudaba, porque empezaba ya a sufrir Parkinson, tiene problemas para escribir si no le ayuda a alguien, y bueno, pues en una situación así, que realmente él en un momento determinado se va de este mundo y punto. Hans Küng, por resumir y dejarles unos minutos de descanso, es un personaje muy interesante a la hora de leerlo. Yo he leído todas las obras de Hans Küng, a veces me enfado, a veces me aburro, a veces me parece que no dice nada especial, pero hay otras veces que me parece brillante. Y creo que a veces algunas de sus obras son para leerlas. Si yo tuviera que escoger una obra de él, pues no elegiría Existe Dios o Ser cristiano, seguramente elegiría Infalible, porque yo creo que es una de las obras donde desde una perspectiva histórica se tritura con más seriedad el dogma de la infalibilidad papal. Hans Küng es un personaje que tiene muy claro que buena parte de los dogmas católicos son falsos, no se sostienen históricamente, no tienen ninguna base en la Biblia, y de hecho, si fuera por él, los sacarían de la dogmática católica. De hecho, hace apenas unos meses escribió una carta al Papa Francisco pidiéndole que quitara el dogma de la infalibilidad papal, y lo hizo públicamente, además, la carta, y el Papa Francisco le contestó al cabo de unas semanas llamándole querido hermano Hans, con lo cual Hans Küng estaba que no se lo creía. El Papa Francisco no va a mover nada, pero quedó muy bien como personaje más dialogante y más abierto que Juan Pablo II, etcétera, etcétera. Hans Küng tiene muy claro que la Iglesia Católica no se sostiene históricamente. Y generalmente él ha dicho, y esto es muy interesante, que él sigue siendo católico, a pesar de que ha escrito un libro últimamente que se titula Cómo salvar a la Iglesia Católica, porque está convencido de que aquello está tan degenerado por dentro que va a acabar desapareciendo. Seguramente esto es exagerado, pero él lo cree, y entonces él dice para mantener a la Iglesia Católica viva hay que realizar algunas reformas, y él tiene esto tan claro que en muchas ocasiones ha dicho que no iba a la Iglesia protestante alemana porque es que están más o menos por el estilo. Y efectivamente la Iglesia luterana en Alemania está algo mejor que la Iglesia católica, pero tampoco crean ustedes que mucho.
y, sin embargo, él ha dicho muchas veces que la Iglesia que a él le gusta es la Iglesia anglicana, porque la Iglesia anglicana es una iglesia donde se volvió a la Biblia, donde se conservó toda la parafernalia y todo el ropaje católico de la Edad Media y, bueno, pues seguramente la Iglesia anglicana le dejarían decir lo que quisiera, con lo cual él en varias ocasiones ha dicho que, hombre, no se va a cambiar, pero realmente si hubiera triunfado la Reforma en el 16 seguramente hubiera sido como la Iglesia anglicana y a él la Iglesia anglicana le gusta mucho. Yo estoy convencido de que sigue dentro de la Iglesia católica para molestar y además en alguna ocasión él lo ha dicho, es decir, yo me quedo dentro porque les obligo a que se enfrenten con el hecho de que ciertos dogmas son falsos, que esto no se puede creer, etcétera, etcétera, etcétera. Como Hanskin tuvo conocimiento desde el principio, porque es una persona con gran conocimiento histórico, de que buena parte de la dogmática católica es falsa, eso implica que algunas de sus obras incluyan estudios interesantes como el de la justificación por la fe. Él sigue insistiendo en que la Iglesia católica tiene que reconocer que la justificación es por la fe, porque efectivamente eso es lo que aparece en la Biblia y eso no tiene más vuelta de hoja. Y en eso sigue insistiendo a pesar de que ya va para nonagenario. Pero el gran problema de Hanskin, y yo creo que este es un problema que pasa con otros teólogos católicos, y lo vamos a ver en la última exposición sobre la teología de la liberación, el gran problema de Hanskin es que no ha regresado a la Biblia. Es decir, aunque él menciona la Biblia, aunque él cita la Biblia, etcétera, su lectura de la Biblia es neobulmaniana. Y eso hace que sectores enteros de la Biblia, pues evidentemente no los utilice y al final haya ido evolucionando hacia una teología que es sincrética, en la cual pues evidentemente tiene cabida todo el mundo, es decir, las religiones africanas, las religiones chinas, el Islam, el judaísmo, etcétera. De hecho, posiblemente de lo más interesante que ha escrito Hanskin de los años 90 para acá, sean los libros de historia de las religiones. Y son muy interesantes. Su libro sobre el judaísmo es un libro muy interesante, su libro sobre el Islam es un libro muy interesante, su libro sobre el cristianismo es muy interesante porque desmonta totalmente la dogmática católica y cuenta cómo se ha producido una evolución de la Iglesia católica y una evolución del cristianismo, pero sin embargo él está en una situación en la que al menos de momento no ha llegado a una visión universalista de que aquí se van a salvar todos, pero sí a una visión sincrética en la que, bueno, pues el budista se encontrará con Dios en algún momento, el hindú se encontrará con Dios en algún momento, el musulmán, el judío, etcétera, etcétera, y eso a él incluso le impulsa una cristología abiertamente herética y unitaria, porque bueno, se supone que sería más aceptable para musulmanes y para judíos. Y, insisto, ese es el gran drama de la teología católica después del Vaticano II, que efectivamente, por un lado, demuestra que el catolicismo es un edificio inmenso suspendido en el aire, sin raíces históricas, sin raíces bíblicas, sin veracidad, pero que frente a ese edificio, en vez de proponer lo que aparece en la Biblia, lo que propone es sobre todo una visión liberal de la teología y en muchos casos pues abiertamente ecuménica, en el sentido más ultraecuménico que se pueda imaginar. Vamos a concluir aquí esta exposición. ¿Tienen ustedes alguna pregunta sobre el inicio de la teología católica después del Vaticano II? Bien, si no tienen ninguna pregunta, vamos a tomar 5 minutos de descanso, no más de 5 minutos, y regresamos para la tercera exposición, que va a ser la segunda sobre la teología católica después del Vaticano II y que va a ser sobre la teología de la liberación.